La idea de este encuentro es invitar, bueno, vieron que el motivo, que el objetivo, el motivo, la convocatoria, el llamado, la invocación, el conjuro, un montón de sinónimos que, que hay para describir el grupo, eh, es más que nada desde una intención de crear un espacio, que hoy lo hablaba con un amigo que estuvo acá en casa, que está en el grupo, se llama Marce, que bueno, hoy tenía un compromiso, pero vino acá a casa, comimos algo, y un poco es crear espacios de pertenencia y de rehumanización, creo que va por ahí. Bueno, y es un laboratorio para crear desde justamente el arte y las terapias nuevos modos de acercarnos. Entonces, por eso empezar con el concepto de amistad, pero llevarlo más allá de lo humano. Entonces, esto me da pie a empezar. A ver si podemos amistar con planos un poco más invisibles. Entonces, quiero darles... ¿Ustedes ven la presentación ahí? Bien, muy bien. Ahora sí. Tengo que mover un poco las... Ahora sí. Bueno, entonces quiero darles una introducción de por qué elegí hablar de biodinámica. Primero porque en el grupo es un tema que interesó. Se ve que muchas personas son afines a este concepto, lo tienen de oído o lo están estudiando, o lo practican o ya son terapeutas biodinámicos o biodinámicas. Y segundo, porque, bueno, yo soy osteópata y estoy haciendo un posgrado en osteopatía biodinámica acá en España, vivo en Castelldefels, y una escuela que viene del osteópata Jim Shallows, que él falleció hace unos años, pero dejó un legado muy grande. Y bueno, dentro de la osteopatía el concepto de biodinámica se usa desde dos corrientes. Corriente de Seals, que acá tengo un libro de él, de Franklin Seals, y después de Jim Shallows, que ambos generaron un ecosistema muy rico en saberes desde esta perspectiva. Y mi intención no es enemistar estas perspectivas, sino hoy hablo desde una perspectiva más de Jim Shallows, el día de mañana puedo hablar desde una perspectiva más de Franklin Seals. Yo estoy aprendiendo todo esto, no me quiero posicionar desde un lugar de como de jerárquico de sé esto, sino estoy aprendiendo de esto. Y siento que están buenos algunos conceptos que maneja este universo epistemológico para nutrirnos en el laboratorio y para relacionarlo con el concepto de amistad más allá de lo humano. La amistad la asociamos a amistad entre michis o también con mascotas. Pero quiero llevar hoy, como modo de alimentar el proceso creativo, siempre me imagino el proceso creativo como una energía viva en sí misma que, que nos, que nos toma, por así decirlo. Entonces, para que esa energía viva tenga un alimento que nos pueda inspirar, quiero hablar de biodinámica. La biodinámica desde una perspectiva osteopática. Por ejemplo, está Clau presente acá, que también en algún momento podríamos conversar de la biodinámica desde una perspectiva de agricultura, por ejemplo, pero hoy vamos a hablar desde una perspectiva de osteopatía y un poco de embriología también. Entonces, empiezo con una frase de William Blake que la hizo popular Aldous Huxley, no sé cómo se pronuncia su nombre, que también tiene un libro que se llama Las puertas de la percepción. Que bueno, y bueno, que eso da origen al nombre de la banda The Doors, ese libro, que todo viene de William Blake, digamos, el linaje de esa mutación, de este mensaje, que dice, en un poema dice, si las puertas de la percepción fueran depuradas de todo, aparecería ante el hombre, la mujer, todo tal cual es, infinito. Tengo unos problemas de redacción, lo escribí medio. Pero bueno, esa es la frase, ¿no? Como que... Y esto, para pensar la vida biodinámicamente y por ende el cuerpo, la salud, la amistad,
hay que como desarmar algunos conceptos lineales o reduccionistas o de la subjetividad común y abrirse a lo desconocido y hasta lo contradictorio, a veces hasta lo místico, lo mágico, lo espiritual, como que cada persona se sienta afín, lo religioso tal vez. Eh, yo le doy la bienvenida a múltiples caminos, eh, sin juzgar lo religioso, ni lo espiritual, ni lo mágico, pero es cierto que cuando se habla de biodinámica hay algo, no es secular, digamos, no es, no, mejor dicho, no se la puede separar de la espiritualidad. Es como que hay algo que roza y empieza a mezclarse con un pensamiento espiritual, con un sentir espiritual o religioso o mágico o místico. Y aunque tiene mucha raíz científica y su marco teórico, les voy a dar una breve explicación de eso. No me voy a profundizar mucho para no hacerlo muy técnico. Olvidar un poco la educación que tenemos o dejarla a un lado, borrar conceptos o borrar juicios y decir, bueno, me abro a ver qué dicen estos tipos, estas tipas de la biodinámica y vamos a ver qué dicen, vamos a escuchar. Eso es lo que propone la ecología de saberes. Acá en la primera diapositiva, arriba a la izquierda dice ecología de saberes. El marco teórico del grupo de WhatsApp, como de investigaciones propias que tengo yo, como la escuela que estoy armando y todo, es la ecología de saberes. Es un marco teórico de la filosofía decolonial, de la sociología decolonial, de la militancia decolonial. Yo siempre digo esto, yo no me considero una persona que milita el decolonialismo, sería un hipócrita si diría eso, pero me gusta aprender de eso. La verdad que de lo que más me gusta escuchar son clases de profesoras de filosofía, profesores, sociólogos, sociólogas de decolonialismo. ¿Qué dice el pensamiento decolonial? Ver el mundo desde los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? La periferia del mundo. Y ahí entra la política, geopolítica, economía, un montón de ruido mental, pero desde un lugar de saberes, porque también está el decolonialismo epistemológico, es decir, saberes que no están dentro de la norma de la producción epistemológica común, o sea, saberes que no están en la universidad, para resumirlo. Vos entras en la universidad y esto no está. Bueno, ¿por qué no está? Bueno, hay una lógica de por qué no está. A veces hay saberes que no están porque no son, no sé, no están producidos desde un lugar de conciencia y respeto y, digamos, entre comillas, son puro humo. Pero a veces hay saberes que no están por una estructura social racista y sexista que excluye con una intención de construir subjetividades, cuerpos, sexualidades, género, economía, etcétera, 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 etcétera. Yo me paro a escuchar esos saberes que están por fuera. Ya estuve por dentro de lo epistemológico, académico, normativo, participo de ese mundo y también quiero participar del no mundo, del otro mundo. Ahí viene el decolonialismo, ahí viene la ecología de saberes. ¿Qué dice la ecología de saberes? Sentemos en una mesa a todos los saberes posibles y que dialoguen. Y después del diálogo, vemos qué pasa. Pero planteemos reglas. Borremos las jerarquías inmóviles. No hay alguien que sepa más que otro hasta que dialoguen. Y vamos a entender en qué contexto nacen las jerarquías. No niegan las jerarquías, no es una teoría relativista, sino que las contextualiza. Entonces son críticos de lo universal. Para la ecología de saberes no existe lo universal, siempre es pluriversal o contextualizado o regional. Entonces todos los saberes que llegan al colegio, digamos, desde que somos niñas, niños, hasta la educación superior, son saberes producidos en 5 países, normalmente. Esos 5 países suelen ser Italia, en una escala menor, Alemania, Estados Unidos, Francia y, bueno, algún otro del norte imperial, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Por qué es así? Sobre todo varones de esos 5 países. Hoy en día hay una apertura, hay también autoras, pero suelen ser de esos 5 países. Si forman parte del movimiento, y acá me meto en algo re polémico, pero si forman parte del movimiento LGTB feminista, las autoras son francesas o estadounidenses. Si forman parte del movimiento, qué sé yo, ecológico, los autores son canadienses, franceses, estadounidenses, alemanes. Si forman parte del movimiento, aunque sean movimientos, digamos, entre comillas, del bien, son de esos 5 países igual. Entonces dicen, ¿por qué es así? ¿Por qué la estructura es así? ¿Por qué no tiene tanta voz el feminismo negro, feminismo musulmán, feminismo islámico, feminismo africano, feminismo latinoamericano? ¿Por qué en la producción epistemológica esos feminismos no están tan presentes?
Eso duplicado, triplicado, cuadriplicado, lo que quieran. Esa es la voz de la ecología de saberes de la filosofía decolonial, ¿sí? Yo quiero transmitir un mensaje. No maten al mensajero, transmito este mensaje. Desde ese lugar yo digo, ¿y por qué estos saberes no están en la mesa de diálogo de la salud? ¿Qué es el cuerpo? Y el cuerpo es un conjunto de bioquímico, físico, biológico, biomecánico, que actúa de tal manera ante la enfermedad y la salud. Bueno, ¿quién es el dueño de ese saber? Y dentro de la salud y la OMS, la ciencia hegemónica alopática y ponele que dentro del alternativo haya otra jerarquía. ¿Dónde están los otros saberes que no pueden opinar? No, si opinás sos pseudocientífico, sos esto, estás diciendo cualquiera, sos peligroso. Bueno, ¿por qué está ese juicio o esa exclusión? Esas son las preguntas que me fui haciendo y me fueron llevando a estos lugares. Hoy vamos a invitar a la biodinámica, muy simple. Yo hago esta invitación y propongo esta voz. Y esta voz vamos a ver qué dice. No digo ni que sea la buena, ni la mejor, ni la mala, ni la peor. Es una voz. Después de que esta voz se exprese, vamos a ver qué pasa en ustedes y en este diálogo, porque todo conocimiento transforma por sí. O sea, las subjetividades son cuerpos que actúan y mi plan, digamos, mi búsqueda es la del decolonialismo epistemológico. Esa es mi lucha, por así decirlo. Si me preguntan, ¿vos qué haces de tu vida ahí dentro de la justicia social? Bueno, yo me encargo de estudiar saberes para ver cómo dialogan entre sí y ver cómo empezar a contrarrestar jerarquías inmóviles dentro de los saberes que hablan de qué es el cuerpo. Muy específico mi movida, pero bueno, estoy en esa. Entonces, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la vida? A través de la osteopatía biodinámica. No es agricultura biodinámica, no es antroposofía, es osteopatía biodinámica. Tiene nombre y apellido. No sé de otras cosas, tampoco sé tanto de esto. Lo estoy estudiando hace un par de años, vamos a ver qué sale. La primera invitación para escuchar esta voz es que borren todo concepto y ábranse a una reflejada, para decirlo en argentino. Es una voz extravagante. Propone una pata en la espiritualidad, en lo místico, en lo mágico y otra pata en lo científico. Une mundos muy opuestos bajo este paradigma binario estructural que opone todo para construir radicalización de masa. Entonces, ontológicamente nos definimos por lo que negamos. No, yo no soy esta persona, yo no pienso así, esto está mal, este está mal. Nuestro espíritu siempre es el bello y el bueno. Entonces, acá la ontología es diferente. Bueno, estamos a la par en este mundo injusto. Yo también replico injusticia. Bueno, vamos a intentar hacer algo. Para esto hay que borrar preceptos científicos y también espirituales y religiosos. Acá se va a mezclar todo. Lo defino así, tal vez no son las palabras correctas. Se abren otras puertas de la percepción. La primera puerta de la percepción que hay que abrir es que el primer principio de la biodinámica es la totalidad. Se borran las partes. No es que no se reconocen, ni se pueden ver, ni tocar, ni palpar, ni escuchar. No se borran las minorías. No es que no se genera relativismo, sino que se pone foco en la unidad y en la totalidad. Eso se expresa al momento de recibir un cuerpo, se aborda la totalidad de ese cuerpo. No, no importa si la persona vino por un dolor de pie, por un dolor de cabeza, por un dolor de nariz, porque está triste por la pareja, porque está de duelo. Se escucha la totalidad de esa persona. Escucha es un concepto muy osteopático. Entonces, el primer principio biodinámico es la totalidad. Esa totalidad, no solamente viendo el cuerpo como una unidad, sino es ver el cuerpo como un elemento atravesado por una marea, o por una energía, o por una sustancia, si en términos de Spinoza, por Dios en términos religiosos, por, no sé, por la física cuántica tendrá otra movida para explicarlo, por átomos cuánticos que están viajando y atraviesan, no sé cómo lo explicará. Cada quien de ustedes debe tener modos de explicarlo. Por micelio, a través de una visión biológica del mundo fungi, por... Está todo atravesado. Y eso genera como un moldeo que siempre está en movimiento, suele ser un movimiento de expansión y sostiene la vida. Y eso es vida previo a la vida. Esa es como el... De ahí parte la biodinámica. Y es la única capaz de curar. Es la única capaz de hacer que viva todo. Esa totalidad
que la llaman marea. Es el nombre que le ponen. Le pueden poner múltiples nombres, múltiples personificaciones. Es muy simbólico, es un lenguaje hasta del subconsciente. Invoca algo primitivo, algo premoderno, en donde la vida es movimiento, el cuerpo es una unidad, pero a su vez el cuerpo es una unidad con este movimiento extracorpóreo. Esto extracorpóreo hace el cuerpo. El cuerpo es animado por esto. Y al momento de un tratamiento biodinámico, es generar una pausa, le dicen neutralidad, un estado de neutralidad, para que esa fuerza externa e interna a la vez cure. Se le llaman fuerzas terapéuticas. Y bueno, ya me recontradelanté. Pero básicamente, yo tengo crianza religiosa cristiana. Me crié en un colegio de salita de 3 a quinto año cristiano. No niego el cristianismo y no me siento en esa práctica. Aprendí un montón del cristianismo. Mismo Jesús, para mí es un ídolo, o sea, la historia de Jesús. Mismo hay un libro que se llama Jesús de Colonial, que lo recomiendo un montón, que te cuenta una historia no tan sesgada por la institucionalidad de la iglesia. Más allá de si existió o no existió realmente, el viaje del héroe de ese arquetipo es increíble. Es un justiciero, un militante antiimperial, digamos. Como el primer símbolo antiimperial creo que tuvo Occidente. Pero bueno, pero yo estoy muy influenciado por un pensamiento religioso. Hoy en día lo muté, no practico el cristianismo. Sé respetar al cristianismo, como sé respetar al budismo. Vengo de una práctica más taoísta que también abandoné, pero estuve 5 años practicando taoísmo. Entonces, para mí me influye mucho el pensamiento religioso, más que pensamiento, la emocionalidad mítica religiosa. Son símbolos, mitos constantes que te ponen en una constelación emocional y te abre los poros de la racionalidad a que algo pasa más allá de lo que puedo entender. Y eso lo admiro un montón de los sentimientos religiosos, los caminos espirituales. Y la biodinámica tiene una invitación a abrir los poros de la percepción. Bueno, estás en una sesión y yo vengo de estudiar fisioterapia, después osteopatía, y antes también estudié recursos humanos, que la abandoné. Fisioterapia hice la mitad de la carrera, osteopatía la terminé. Estudié posgrados de osteopatía. Después por fuera estudié ciencias políticas por mi cuenta, con amigos, muchos años, haciendo formaciones. No es que soy politólogo, pero me encanta también lo político, lo sociológico. Pero eso es el 0,1% de lo que yo siento que sucede al momento de un encuentro, más allá de lo que yo pueda entender. Y aunque me tragué libros de anatomía, bioquímica, patología, y es un lenguaje que viene la persona y me dice, mira, ayer atendí a una persona con hombro congelado. Se le fracturó el húmero, la cabeza del húmero, eso después se le cicatrizó, le generó una tendinitis del supraespinoso muy como, tiene el hombro congelado, significa que no lo puede mover. Casi hace 3 meses. Y yo me entregué y dije que la marea actúe, porque ya llega un punto que le tocas el hombro y grita, y creo que es un acto biodinámico. Bueno, me entrego. Hay fuerzas terapéuticas que curan. Van más allá de los libros que leí, van más allá de lo que sé que significa un hombro congelado. No por eso no sigo un protocolo para respetar a esa persona y para no lastimarla. Sé cómo moverle el hombro, cómo no moverlo, sé qué significa un hombro congelado. O sea, tengo un marco científico, patológico, osteopático, que me respalda y que me hace dialogar de un modo de no lastimar a esa persona con un mal movimiento o una mala técnica. Pero a su vez no tengo tantas herramientas para sacarla de ese sufrimiento porque un hombro congelado, es complejo, es muy lento de la sanación. Y hay algo de la biodinámica que te sostiene, decís, bueno, existen fuerzas terapéuticas extragenéticas que nos forman, fuerzas terapéuticas extracorpóreas que nos ayudan a curarnos, que dan espacio a la homeostasis. Me entrego, bueno, conecto con eso. Es como conectar con un wifi, entras en un estado, intentar entrar en un estado de neutralidad para empezar a sentir ese movimiento, esa marea, y conectar al cuerpo, que es como una antena, a eso. Eso es como más o menos el tratamiento biodinámico.
hay un montón detrás, hay técnicas, hay marco teórico, se estudia mucha embriología y ahora vamos a hacer un repaso de eso, pero más o menos esa es como ese sentir. Yo le quiero transmitir una emocionalidad mítica, esa es la construcción del grupo. No me importa que se lleven un concepto de osteopatía biodinámica, dos puntos. Eso no sé si no me interesa un sentir, construir un sentir en conjunto. Yo doy un estímulo ahora y ahora vemos qué pasa después cuando conversemos. Este marco teórico de la osteopatía biodinámica juega con tres, es multidimensional. En un momento de un encuentro de consulta o de la vida, se juegan múltiples dimensiones. Una es la dimensión creada por la humanidad, por las leyes fijadas por la humanidad, bueno, que la estamos construyendo constantemente. Son procesos históricos, lógicas impersonales que moldean subjetividades, relaciones, estructuras, intencionadas y no intencionadas. Se suma la multidimensión de las leyes naturales, bueno, biológicas, más allá que tienen sesgos culturales, como leemos la biología, pero hay una ley, hay como un modo biológico de ser que va más allá de las personalidades. Digo, la célula se mueve de tal manera y genera tal estímulo hormonal que se comunica con otra cosa y atraviesa una barrera hematocefálica, bla, 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 bla. Homeostasis, todos conceptos de las leyes naturales. Placas tectónicas, tormentas, entra todo ese modo de leer la naturaleza que vamos construyendo, que ahí Clau tiene mucho más saberes que yo. Y después, la otra dimensión que invitan en el proceso terapéutico es las leyes sobrenaturales, le llaman, que es la dimensión desconocida, el misterio. Entonces, lo que tiene interesante la biodinámica es que incluye el misterio en el proceso terapéutico. La ciencia normalmente no incluye el misterio, es más, se lo combate. El motivo de la existencia científica para eliminar la muerte, el misterio, lo desconocido y su barrera como conocimiento. Se dice que los conocimientos tienen dos límites, un límite interno y un límite externo. El límite interno es los límites que puedes sobrellevar con el propio conocimiento que creas de saber. Por ejemplo, bueno, soy osteópata. Viene una persona con un hombro congelado. Y la verdad que no sé qué hacer. Bueno, voy a estudiar. Me leo un libro de hombro congelado, de un osteópata, de un fisioterapeuta. Aprendí. Eso es un límite interno. Lo pude atravesar o ganar unos metros de ese límite a través de aprender de mi propio saber o saberes medio primos. Fisioterapia, Feldenkrais, danza, todos corporales. Por ahí, bueno, estamos todos medio en la misma, con otros lenguajes. Rudolf Steiner, medios terapeutas, digamos. Un límite externo es, la verdad que no sé qué hacer con un hombro congelado. Digo, capaz le voy a preguntar no sé, a una gerente de recursos humanos, cómo trabaja esta persona todos los días, por qué esta persona trabaja en esta silla, en este escritorio, que nos explique su medio ambiente donde pasa más horas. Es un saber que nada que ver al de la osteopatía, pero a su vez me da herramientas de conocimiento que expanden mis saberes. Ese diálogo la ciencia lo corta. No es tan literal. Tiene fronteras que se comunican, pero suele cortar esas fronteras. Decir, bueno, estos no saben nada de esto, yo sé de esto, este no sabe nada de lo otro, yo sí. Entonces elimina o reduce los puentes de comunicación con los límites. Entonces reduce los límites externos, los que puede comunicarse. La ecología de saberes que dice. Tiene que estar poroso, tanto los límites internos y externos. Ahí tiene que haber diálogo. Y diálogos hasta oximorones, digamos, hasta opuestos. O sea, como desde lo que no tiene nada que ver, nacen saberes, por así decirlo. Se plantea algo más circular, pero contextualizado. Un ejemplo que dan, por ejemplo, en un libro que hablan de todo esto, que se llama Epistemologías del Sur, dicen, es como, bueno, dentro de la salud, por ejemplo, que es donde un caso imperial de epistemológico bastante claro. Che, si yo voy, por ejemplo, ¿no? Invitamos una chamana y la ponemos en un consultorio en medio de una cirugía de corazón, con un corazón abierto. Y la pones al lado de una cirujana, ¿y quién va a saber más? Va a saber más la cirujana. O sea, claramente hay un contexto de herramientas tecnocientíficas en donde la cirujana tiene una jerarquía sobre la chamana. Pero si llevas a la cirujana al medio de la selva, en un contexto cultural, de prácticas
diarias de esas personas que comen de una manera, que hablan un determinado idioma que moldea su subjetividad, su modo de percibir la vida, por ende de construir realidad. Y la chamana ahí tiene un contexto jerárquico superior a la cirujana. Capaz la cirujana no digo que no pueda hacer nada, capaz alguien se corta y va y lo venda, lo cose o lo que sea, pero hay un contexto. En este contexto de lo rico de la biodinámica, es que dicen, bueno, las dos leyes que priman este modo de crear saber y salud es el amor y el misterio. Y empieza por ahí. Ese es el punto de inicio. El amor ya desde una mirada más hasta también religiosa o espiritual, un amor como una fuerza que sostiene la vida o que la crea también. Y el misterio es porque lo que sucede o lo que se invita a que suceda nunca se sabe cómo va a ser, ni por cuánto tiempo, ni de qué manera, ni qué resultado va a dar. Es como, no es lineal para nada. Es como una terapéutica deslineada, no lineal, digamos. Y esto está en constante diálogo. Entonces, acá ya entra el concepto de amistad, porque es, bueno, me amisto con el misterio. Viene una persona y no por eso me quita responsabilidad, porque alguien me diría, bueno, eso te da a vos marco teórico para decir no haces nada, que lo haga la marea y que pase lo que pase, total el misterio. No es desde ahí, es desde, bueno, respeto que soy un individuo limitado, ínfimo, con herramientas que tienen un alcance, pero el 99% yo juego con el misterio. Juego en un sentido responsable, digo, está presente, no lo puedo negar. Está incluido en esta constelación como una entidad. Entonces, estas tres este plano multidimensional ya aparece. Claramente que la pone en esto, en un contexto súper atacable, desde un lugar esotérico, pseudocientífico y todos términos que muchas veces son utilizados como herramientas de cacería de brujas. O sea, como que mismo el proceso histórico de la cacería de brujas da pie a la sociedad que vivimos hoy en día. En simultáneo, la conquista de América, en simultáneo, la conquista del andaluz y la raptarización y esclavización de los pueblos africanos, esos cuatro procesos históricos, a modo de espiral de genocidios y epistemicidios, dan lugar a un cuerpo subjetivo imperial válido que hasta ahora era más de varón y hoy en día ya se están poniendo en juego mucho, al menos en el occidente ampliado que estamos habitando, en juego esas jerarquías desde el feminismo que viene a romper con esas mareas. Yo no me considero feminista, aprendo un montón de eso, ustedes van a saber más que yo, no quiero personificarme como feminista, sino que lo que digo es, claramente hay un proceso histórico que el feminismo está trayendo hachas a esos paradigmas de jerarquías inmóviles, pero que se explica retrocediendo unos 500, 600 años de un patriarcado cristiano, de la cristiandad como método de dominación a través del cristianismo, como un método, a eso le llamamos cristiandad, que se están poniendo en juego y se están preguntando, ¿qué onda esto? ¿Qué onda lo otro? Y eso está moviendo al mundo, por suerte, está cambiando nuestro paradigma de percepción. Entonces, todo esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque antes de la conquista de América, de la cacería de brujas, de la conquista del andaluz, de la raptarización y esclavización de los pueblos africanos, no existía el reduccionismo científico o el pensamiento separado de misterio, espiritualidad, ciencia. Todo lo científico, los avances de las civilizaciones premodernas eran en honra a un símbolo llamado Dios, espíritus, dioses, diosas, mitologías, como lo quieran llamar. Estaba unido eso. No estoy romantizando, no digo que era mejor o peor, ni volvamos a lo premoderno, pero es una realidad que ya está estudiada, que somos la primera civilización reduccionista de la humanidad, por así decirlo. Este método de categorizar es nuevo. Si vemos los miles de años que existe la humanidad, 500 años, 600 es bastante nuevo. Y eso es lo que viene un poco la biodinámica. Sí, Silvia Federici es increíble ese libro. El Calibán y la bruja. Muy bueno. Ella explica cómo, bueno, a la cacería de brujas la precede el genocidio sobre el movimiento campesino en Europa, que ya vivían de otra manera. Es como la última expresión. Bueno, es un tema re largo de hablar, pero es increíble poder relacionarlo e invocarlo.
Y ahora lo podemos charlar, ¿eh? Pero a lo que voy es, la biodinámica tiene de particular que invita a lo, entre comillas, premoderno desde un lugar súper moderno, porque está lo científico está represente, pero las voces, que yo le llamo premoderna, cada cual le puede llamar como quiera, obviamente, están presentes. El misterio, la honra, el rendirse ante la marea, por así decirlo. Y esto está bueno, ya empezamos a recuperar lo que Enrique Dulce llama transmodernidad, superar esta era de modernidad, recuperar lo premoderno con lo mejor de lo moderno. Entonces le llama transmodernidad, sin negar lo moderno, sino superarlo. Entonces el precepto primordial es que el mar que nos rodea, este plano invisible que dialoga, ya es biodinámico. En el cuerpo tiene una expresión que le llamamos protoplasma, que es lo que un poco, que es el que lo que hace al cuerpo fluídico. Y ahora vamos a ver un poco de eso. Entonces, la biodinámica nace de dos autores principales, según Jim Shallows. Yo estoy hablando dentro de este mundo epistemológico que tiene dos corrientes importantes, la de Franklin Seals y la de Jim Shallows. Yo tomo la de Jim Shallows porque nada, porque tengo afinidad con esa. Igual tengo libros de Franklin Seals, me encanta también y todo, pero bueno, en esta escuela me están enseñando esta línea. Este tipo lo que hace es decir, bueno, o sea, en la osteopatía existieron osteópatas varones y mujeres increíbles que ya hablaban de cosas como, sí, míticas, no sé cómo explicarlas. Y la osteopatía misma nace como un movimiento contracultural que ya habla de las fuerzas de la naturaleza, de Dios, o el gran arquitecto le decía, en realidad, el fundador, como para llamarle a Dios, que decía, bueno, claramente el cuerpo de la humanidad, el cuerpo humano o cuerpo humana, está determinado por leyes que ya están creadas y que las puedo ver en la naturaleza, decía él. En la naturaleza puedo ver las mismas leyes. Puedo ver que todo es movimiento y que todo se puede autorregular. Cuando no se puede autorregular es porque hay una obstrucción, algo que bloquea ese movimiento de vida. Y yo como osteópata ayudo a sacar esa restricción, pero la curación sucede cuando esa fuerza vuelve a circular. El osteópata no es alguien que cura, sino que permite que esa fuerza curativa fluya, por así decirlo. Le da lugar a esa fuerza, le damos espacio. Este Jim Shallows estudia de un linaje de osteópatas, por así decirlo, que viene de Sutherland, que es el primero que empieza a hablar ya de movimiento. O sea, Steele es el fundador de la osteopatía, Sutherland es un discípulo que expande el campo epistemológico y este Jim Shallows estudia de un discípulo de Sutherland. Es como un, digamos, un bisnieto de Steele, por así decirlo, a nivel saberes. Y con un grupo de personas, mujeres y varones, crean un montón de cosas increíbles que hoy llamamos osteopatía biodinámica. Y su marco teórico es Sutherland y todo el equipo de trabajo de Sutherland de ese momento, Rolling Becker y un montón de gente, y un libro de un embriólogo que no tiene nada que ver con la osteopatía, no es que era osteópata, que es alemán, que es el doctor Blechschmidt. Blechschmidt descubre que el gen está determinado por fuerzas extragenéticas. Es como una plastilina que fuerzas por fuera del gen lo moldean y van creando el gen, por así decirlo. Y dice, ¿qué pasa acá? O sea, hasta ese momento la creencia es el gen dentro de sí tiene una fuerza de una información que hace, que determina qué va a suceder. Pero en realidad es al contrario, la fuerza externa de ese gen determina qué va a suceder. Hoy en día está la epigenética y un montón de saberes que lo hablan también, pero en ese momento no estaba la epigenética y Bill Schmidt ya hablaba de fuerzas extragenéticas que en el humano adulto o adulta, esas fuerzas extragenéticas, que primero crean al embrión, le hacen la mitosis, empieza a hacer, bueno, empieza a formarse el embrión, pero en el adulto existen como fuerzas curativas. Chao, Clau, gracias. Bueno, después charlamos y vemos si podemos hacer alguna charla para que vos también tires la data ahí de la biodinámica a partir desde la agricultura, permacultura y todo. Gracias por participar. Uy. Y esas fuerzas embriológicas extragenéticas están en el cuerpo adulto o adulta, presentes, y son las fuerzas curativas.
Las fuerzas curativas suceden cuando estas fuerzas que están en el protoplasma pueden actuar. El protoplasma es un agua que hay en el cuerpo, en la célula, que dentro del protoplasma flotan los núcleos. Bueno, un componente es el citoesqueleto, que es como una fascia dentro de la célula, pero nace de algo amorfo la vida, así como un agua que hace que flote todo, que ahora lo vamos a ver. Y acá hay diferentes fotos. A la izquierda hay dos fotos de protoplasma para que vean las similitudes. Esto es un Mo, esto es un Mo semi-inteligente, que hay un video que si quieren y tienen tiempo lo podemos ver, que explica este movimiento de este Mo. Y las otras fotos son de fascias. Vean la similitud que hay entre protoplasma, fascia y Mo. Esto ya es Mo, ya es como un hongo, digamos. Bueno, es un Mo. Yo no soy especialista biológico de estas estructuras vivas, pero es interesante ver este video y cómo este Mo actúa para entender cómo actúa el protoplasma, porque el protoplasma todavía no tiene sistema nervioso, nervioso, pero tiene inteligencia y tiene decisión. Y eso es lo interesante de decir, che, ¿cómo es que pre-sistema nervioso hay decisión e inteligencia? Si eso está, según la ciencia, está determinado por el sistema nervioso, ya sea autónomo, periférico, central, lo que sea, pero antes que exista eso, ya hay una inteligencia que empieza a tomar decisiones y a crear un medio ambiente donde se expresa la vida. En este caso humana, pero bueno, protoplasma está en las plantas, hay un montón de tipos de protoplasma. Es una sustancia de la célula. Y eso es una pregunta interesante que todavía no sé si está respondida. Yo no la voy a responder, porque es una pregunta abierta, pero esto lo están estudiando hace muchas décadas y es un poco esta fuerza que después se siente en el cuerpo fluídico. Si el protoplasma es pre-sistema nervioso, está presente y se le llama como un concepto cuerpo fluídico, ese cuerpo fluídico tiene un poder de decisión que va más allá del sistema nervioso autónomo periférico central de la persona. Va más allá hasta de la homeostasis de la persona, es lo que precede hasta la homeostasis, que es el mecanismo autocurativo, que es lo que se intenta trabajar en una sesión biodinámica. ¿Cómo? Llevando un estado de neutralidad, primero al terapeuta, a la persona y al medio ambiente donde está esa sesión, e ir conectando como si fuesen capas o espirales esa conciencia que sucede en la sesión con el cuerpo de o las fuerzas las fuerzas naturales, que son las que ingresan para que suceda ese acto curativo, como una invocación de una fuerza, por así decirlo. Entonces, vamos creciendo, se genera citoplasma en las células, que es un medio acuoso, que es donde está flotando los componentes celulares, por así decirlo, que está compuesto por citosol y por citoesqueleto, que es un componente más estructural, como el esqueleto de la célula, y el otro es un componente más blandito, por así decirlo. Que eso es lo que hace al cuerpo humano también. El citoesqueleto es el que deriva siendo fascia en un plano macro. Uno le da forma y estructura y tensión y otro llena a esos vacíos. Con agüita, con hueso, con cerebro, con ojos, va llenando los vacíos y hay algo que está tenso, con una tensión sana, para que se generen esos vacíos y esa estabilidad, para que ese agua tenga una forma. Entonces cuando pelamos una mandarina, vieron que tiene una piel, que si a un gajo de mandarina le sacan la piel, quedan como las fibras de la mandarina separadas. Eso sería como el componente, el contenido, y la pielcita sería la fascia o el citoesqueleto, por así decirlo. Todo eso junto es más que nada agua expresada en materia, pero en esencia es cuerpo fluídico también. Entonces, una de las preguntas que abre la biodinámica es cómo se acerca en el acto terapéutico a la marea. ¿Cómo es? Bueno, entre comillas, esto existe. No deja de ser siempre una hipótesis. Bueno, es una percepción nueva. Este plano existe, es un plano, es una multidimensión que es mucho más sutil de la conocida
y donde no estamos poniendo tanto foco por hiperdesarrollo de lo científico técnico, que está buenísimo también. O sea, pero de tanto reduccionismo, esta totalidad se dejó de lado unos centenares de años. Vuelve esta conciencia. Bueno, no se borra lo tecnocientífico, se amplía con esta conciencia, se pone en una ecología de saberes. Desde estos saberes, ¿cómo se invita a este acercamiento con la marea? La biodinámica dice desde la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Una especie de estado de silencio interno lo más posible, de calma, de pausa, hasta meditativo si quieren, de trance a veces, que permite que suceda esa conexión. El tacto tiene dos direcciones. Una dirección activa, que es voy a tocar algo, o una dirección pasiva, que es recibo una información. En este acercamiento es más de recibir, es un tacto, la osteopatía en general es más de recibir, pero esto más que nada es como, bueno, recibo una información que es extracorpórea. El cuerpo fluídico está dentro del soma, es decir, del cuerpo, pero a su vez está conectado con un cuerpo fluídico universal llamado marea, que es extracorpóreo. Entonces, en ese acto terapéutico hay un doble tacto. Recibir la información del cuerpo y recibir la información del medio ambiente. Y ahí se estudian como líneas o fuerzas que se llaman longitudinales, horizontales, fulcros del cuerpo lesional, fluidico, no sé qué. Y se empiezan a poner lenguajes para poder conversar. Porque, che, yo estoy sintiendo esto. Bueno, vamos a crear un lenguaje. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos así. Pero sucede todo a la vez. Entonces, ¿cómo se abre? Entonces, mi intención es acercarme desde el sentido de amistad, en el sentido bueno, no de compinche, amistad, en el sentido te cuento confidencialidades o compartimos la vida, sino desde un sentido de, bueno, me acerco desde un lugar de amor, de respeto a esto que es una entidad viva por sí misma, viva fuera de los conceptos que yo puedo entender desde las leyes humanas, pero viva en sí y sostiene, es como un citoesqueleto invisible o un citosol invisible que atraviesa todo. Una de mis teorías que yo flasheo es que para mí las placas tectónicas hacen como un latido en la Tierra, que ese latido se transmite y llega también a los cuerpos, ya sean plantas, fungi, humanos, humanas, mamíferos en general, y que eso también, o sea, como que hay una conexión, porque si vos estudiás los movimientos de las placas tectónicas, se mueven hasta 2 centímetros por año. Si vos ves eso, es quietud casi, es un movimiento de quietud, 2 centímetros por año. Y cuando escuchás un cráneo es súper lento también, los ciclos. O el movimiento de la marea larga, supuestamente son 50 segundos. Entonces siempre son movimientos muy sutiles y muy lentos que en un plano micro o un plano macro se repiten. O cuando ves videos de la Tierra, de un bosque que también respira, está todo como moviéndose en una respiración primaria o craneosacral. Entonces, ¿hay algo de eso? No sé, ni idea. Me gusta pensar esas relaciones. No sé si sirve para algo. También me quiero ir de si sirve o no si sirve. O sea, por eso la emocionalidad mítica. No busca la utilidad o que sirva. Bien. Y el precepto de todo es escuchar. Escuchar de modo táctil, ¿no? Escuchar interoceptivamente, escuchar propioceptivamente esta marea, por el cual no respira. Ya no es un concepto de respiro, sino que me dejo respirar por esta marea. Dejo que a la persona que viene conmigo, esta marea la respire. Y hay cuatro cuerpos o cuatro zonas en un momento de sesión biodinámica. La zona A es el cuerpo de la persona que se le dice soma, que el cuerpo fluídico se lo posiciona dentro de la zona A. La zona B es un cuerpo que es el cuerpo fluídico que puede salir, es como un cuerpo sutil que rodea a la persona, donde yo también formo parte como terapeuta, y nos une a los dos. El cuerpo C nos une a los dos, nos une a la sala, la casa donde vivo, la cuadra donde vivo, la ciudad donde vivo, y la zona D amplifica todo eso, ¿no?
Y todas esas zonas están en juego. Capaz lo dije con algunos errores, pero es algo así la imagen que está en una sesión de biodinámica. Está el plano del cuerpo de la persona, el cuerpo de la persona, el cuerpo del terapeuta, la sala, la casa, el barrio, la ciudad, el país, el continente, taratata, taratata. Todo eso atravesado por fuerzas naturales que se mueven atravesando eso. Entonces lo que decía Sutherland, este osteópata del siglo pasado, que la marea es como una casa debajo del mar con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, siendo atravesada por el océano. El cuerpo es esa casa debajo del mar, están todas las puertas y ventanas abiertas, esa casa es el cuerpo y el océano atravesando esa casa es la marea. Entonces, ese océano o esa marea está atravesándome a mí, atravesando a la persona, atravesando la sala, taratara, taratata, taratata. Otras teorías dicen que el sistema nervioso es una especie de antena. Cuando esa antena está conectada solo en las leyes humanas, empiezan los problemas. En la espiritualidad le llaman ego, ya sea ego espiritual, ego bla 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 bla. Reduccionismo, le podemos llamar desde lo epistemológico, no sé, narcisismo, desde lo psicológico, no sé qué otros nombres habrá. Y esa antena, cuando está conectada con algo más allá del cuerpo A y del cuerpo B, que soy yo como terapeuta o ustedes, en una sesión biodinámica hay que conectarlo con el cuerpo D. O sea, esa conciencia llamada cuerpo, es decirle a través de esta información de neutralidad, que es un no diálogo, porque es un silencio, es bueno, vamos al D, o que el D llegue, que esta información llamada cuerpo, por este lenguaje occidental, español, bla, 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 se silencie, se resetee esta información llamada Emiliano, bla, 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 y entre esa fuerza externa. Y esa fuerza externa opera. Y ahí empieza a haber una transmutación que se puede explicar del sistema polivagal, se puede explicar del nervio vago, se puede explicar del movimiento del diafragma, se puede explicar la regulación del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, se puede explicar. Desde la sensación misma de la persona subjetiva se puede explicar. Desde la teoría fisiología del trauma se puede explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí encontramos marcos teóricos que dicen, bueno, esto acá dicen esto y yo le puedo decir esto y mira, le doy una explicación y la persona se sintió segura, entonces su sistema nervioso simpático tónico se relajó, entró un parasimpático, sus respiraciones se hicieron más profundas, su latido del corazón se calmó. Eso permite que su sistema nervioso no gaste energía en defenderse, la empieza a invertir en términos económicos, porque la ciencia está súper atravesada en eso, la empieza a invertir en sanación, baja el sistema de cortisol y adrenalina y noradrenalina, sube el sistema oxitocínico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan un montón de explicaciones y decir sí, porque desde lo hormonal, bioquímico, si estamos en estados dopamínicos constantes, buscamos como acciones adictivas, ya sean alimenticias, vinculares, de consumo tecnológico, digital, etcétera. Y otros dirán, sí, pero la sociedad con el sistema de consumo buscan control neurofisiológico para crear consumidores y bla, 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 bla. Y todos tienen razón. Detrás de todos esos diálogos que tienen razón todas las voces, no estoy criticando ninguna, está esta marea que en la neutralidad nos encontramos y genera algo. Y no sé qué bien, pero realmente genera algo, es muy loco. Y sobre todo lo que hace es dar espacio, como inflar, ahí inflamos una botella, ¡fum! ¡Fum! Se genera espacio. Ese espacio es más allá de lo corpóreo y ensancha el cuerpo fluídico. Aunque el cuerpo fluídico, porque es protoplasmático, está en el soma, entra en un diálogo con un cuerpo fluídico extracorpóreo llamado marea y empieza a generar espacio. Empezás a, si hay pensamientos pegados, se separan. Si hay hombros rígidos, se separan. Si hay emociones hiperestimuladas por un consumo dopamínico de pantallas y educación enfocada en el marketing, el consumo de tal tipo de personalidad importada de Europa, etcétera, etcétera, se separa. Si hay hiperestímulo mental porque vivimos en una sociedad hiperinformada pero muy poco consciente, ¡boom! Se genera un silencio igual. En ese silencio, la persona, sea creyente o no creyente, mítica o no mítica, religiosa o no religiosa, te dice, che, acá pasó algo. Como boom. Y se queda en una pausa
ahí se genera la quietud, que es el acto terapéutico de la osteopatía biodinámica, que en la quietud significa libre para cambiar. Lo que no está libre para cambiar no puede autorregularse. Y se empieza a generar un chispeo, que le llamamos potencia, que ese chispeo, como encender un auto, trum, 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 a eso le llamamos chispeo en la osteopatía biodinámica. Se empieza a generar un chispeo dentro de ese campo de cuerpo fluídico, que siempre estamos enfocados en la totalidad. O sea, por ejemplo, vos escuchás a una persona, manos en hombros. Bueno, acá no recomiendan cerrar los ojos, siempre con ojos abiertos, si es posible, mirando a una planta, mirando algo natural. Bueno, me llega a una retención del hombro derecho. Bueno, eso es un paradigma de buscar la enfermedad. Acá dicen, no, buscar la salud. ¿Dónde está la salud de la persona? Entonces te empiezas a hacer preguntas. Sí, bueno, no sé, siento que hay salud en el pie izquierdo. Bueno, enfócate en el pie izquierdo y que esa salud se expanda hasta llegar hasta donde tenga que llegar. Y cuando conectás con eso, se empieza a generar una neutralidad, empieza la quietud, empiezan las fuerzas curativas o naturales a entrar, generan esta quietud, empieza el chispeo y está el cambio. Se le dice cambio automático. Esos cambios pueden ser automáticos, pueden ser múltiples. Empezás a sentir cambios en el pie, en la nariz, en el cerebro, en el chispeos múltiples. El terapeuta siempre en la totalidad. Totalidad, totalidad, siempre espacio. Entonces se dice 10% de atención en el proceso de la persona, 90% afuera. Saca tu atención de la persona, no dale espacio, hay que darle espacio a todo, espacio, espacio, espacio. Si tu atención está muy, bueno, el hombro derecho porque estoy acá en el hombro, ay, la tendinitis, sí, el hombro congelado, no sé qué, obstrucción, obstrucción, obstrucción. Raciocinio, 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 reduccionismo, códigos que aprendí desde un lenguaje determinado, La marea no habla español, no habla alemán, está antes de la sociedad humana, o sea, como que, por así decirlo. Entonces, todo es obstrucción para ese proceso. Bueno, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, pero mantengo el 10% presente para estar presente. 90% afuera, 90% afuera. Y es un retrabajo interno. No sé si me sale, la verdad, pero a veces pasa algo. O sea, a veces pasa algo. La osteopatía está impregnada de esta información. Más allá de si estudias osteopatía pura, se le dice osteopatía pura, que es un término horrible, pero osteopatía biodinámica, osteopatía craniosacral, osteopatía estructural, lo que sea, ya viene esta información porque está fundada en este diálogo con la naturaleza. Ahora tiene un nombre, apellido, osteopatía biodinámica, pero dentro de un marco de producción epistemológica que también separa, hiper especializa un saber, le pone un límite interno duro, le borra los límites externos, etcétera, etcétera. Todo este marco, ¿no? Ecología de saberes, bla, 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 bla. Bien, esto es el final, pero no es el final. Tengo un video para mostrarles del Mo. Ahí tengo dos videos, se los puedo compartir igual, porque tenés redes ver videos, algunos largos, otros más o menos. Uno creo que en 5 o 7 minutos está el concepto explicado que quiero transmitir, y otro sí es de media hora, que es de un científico que estudió el protoplasma, y es el que dice, che, acá no hay sistema nervioso y toma decisiones. ¿Qué onda? Eso se lo voy a pasar que dura media hora. Está en inglés, pero le pueden elegir los subtítulos y se los pone en español. El otro es un video TED de una persona, una mujer, que estudia un Mo, que es artista ella. Es muy increíble, ese es el que quiero mostrar, es increíble. Que es como un protoplasma también, o digámosle, o una fascia podría ser. Ahí empezamos a traspolar, ¿no? Como, bueno, ecosoma, ¿no? De las replicaciones del cuerpo humano unido a la naturaleza, interrelacionados. Mirá las múltiples expresiones que hay de lo mismo. Y empieza a ver que este Mo también toma decisiones y no tiene sistema nervioso central. Entonces, ese es el cuerpo fluido que habita en el cuerpo, sin previo al sistema nervioso central, que tiene capacidad de tomar decisiones. Cuando digo tomar decisiones, está sesgado por lo que creemos que es tomar una decisión. Reflexionar, pensar, procesar, decisiones inconscientes, subconscientes, no sé, bla, 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 bla. Pero al cuerpo como ecológico está habitado y creado por fuerzas que en mayoría no son ni células humanas y que también están en diálogo. Y acá se le invita a este cuerpo fluídico y a esta marea a que esté presente en este diálogo. ¿Es mejor esta terapia que otras? No. ¿Es peor que otras? No.
es otra terapia. A su vez, tiene puntos de encuentro con un montón de otras. No es ni mejor ni peor. No la quiero ni poner. El otro día escuchaba, creo que hay un cuento. El otro día escuchaba una entrevista y un chico hablaba de un político de Argentina que se llama Juan Grabois y hablaba de un libro que es de un hecho muy interesante, que se ve que es un libro que donde los animales hacen la revolución a los humanos. Entonces empieza, ¿no? El libro que bueno, y logran la revolución. Y después los cerdos se transforman, o los, pues sí, eran los cerdos, en los dictadores de la nueva civilización animal. Entonces, la idea de criticar una lógica imperial o de reduccionismo de jerarquía inmóvil no es para posicionarse en una jerarquía inmóvil. Es como que esa no es mi intención. No es decir, la biodinámica es mejor que todo, ahora solo biodinámica o solo osteopatía, sino replicar una lógica colonial. ¿Cuál es? Posicionar en jerarquías inmóviles que rigen órdenes y una estructura y un modo de pensar, de vivir, de crear conocimientos, etcétera. El juego de la ecología de saberes es presentar voces. Y después ustedes pueden decir, esto me gustó, me chupa un huevo, me encanta, no sé qué. Pero no es una invitación a una jerarquía inmóvil. Eso lo quiero aclarar siempre. Como que es una voz más. Y vamos a ir escuchando diferentes voces. Por eso la idea es empezar a abrir que ustedes y más personas traigan voces dentro de este marco y nos presenten voces. Che, bueno, yo aprendí de Rudolf Steiner esto. Y bueno, vamos a charlar de eso y vamos a ver qué pasa si está presente esa voz. Eso me encantaría que suceda. Eso es la ecología de saberes. Después de esas voces puede haber acuerdo o desacuerdo. Puede haber unión o desunión. Decir, che, yo nada que ver con esto, me voy para otro camino. Listo. Pero hubo un momento de diálogo donde ese contexto se dio para que suceda ese diálogo. Eso creo que es lo revolucionario de la ecología de saberes, eh, que no busca poner un nuevo imperialismo. Por así decirlo, en la salud hay un gran crecimiento en las últimas décadas de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, mal llamadas alternativas, digamos, o holísticas, bien llamadas. Pero ¿qué pasa? Imagínense, el día de mañana hay un ministerio en cada país de medicinas holísticas. ¡Wow! Y entras a un hospital y tenés un osteópata, un médico chino, un acupuntor, una consteladora, una reikista, un masajista, un bla 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 bla. Pero esas personas replican una lógica imperial de jerarquía inmóvil y excluyen a los científicos. No, los científicos están mal. Por 500 años dominaron el saber, hicieron un montón de daño, ahora nosotros tenemos la verdad. Y eso es lo mismo. Pero ahora se llama medicina holística y antes se llamaba medicina científica. Mismo, la ciencia fue un movimiento contracultural, si era científico, no en todo el mundo, en la Europa oscurece, bueno, en la Europa donde que negaba la ciencia porque primaba el pensamiento religioso, hacía ciencia y te mataban. Esas personas que hacían ciencia eran un movimiento contracultural, que hacían ciencia igual, morían, algunas no. Y ahora, si vos lo ves a pensar, hicieron un montón, tuvo buenísimo su fuerza de lucha por decir, che, no todo es religioso o pensamiento mágico. Bueno, y ahora ocupan ese lugar. Dale, Sabri, gracias por tu presencia. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que no quiero que suceda. El día de mañana las medicinas holísticas van a tener un poder. Van a tener poder de decisión, van a tener una mesa de diálogo, van a estar en obras sociales, lo que sea. La idea es crear o invitar a subjetividades que habiten esos lugares de poder, sea un consultorio, sea lo que sea, sin replicar lógicas coloniales, porque si no es lo mismo. O sea, disfrazado de lo lindo de la biodinámica o lo lindo de la osteopatía o lo lindo de lo que sea. Bueno, si quieren, o abrimos conversación. Bueno, sí, abramos conversación y si quieren después les muestro un pequeño videito. Pero voy a poner stop acá. Ahí va. Si es que quieren.